Un saludo fraterno para todos los maristas de Champañat. Hoy es un día muy hermoso, lleno de alegría, porque queremos compartir contigo las llamadas del 23º capítulo general. Hoy, que nos ubicamos en este tiempo de Adviento, un tiempo que nos señala el camino y la luz hacia dónde dirigirnos y que está unido de la presencia y la ternura de nuestra buena Madre. Hoy, día 8, celebramos la Inmaculada Concepción. En este contexto es que te invitamos a acoger estas llamadas soplo del Espíritu para todos los maristas de Champañat. Nosotros acabamos de celebrar como maristas el capítulo general en Tagaytay, en Filipinas, y somos testigos de esta hermosa experiencia. En la experiencia del capítulo general nos hemos sentido muy inspirados por este icono que se titula Marcelino Constructor. Sí, Marcelino, constructor, no solo, sino en comunidad con sus hermanos y con el delantal puesto para servir y para ser el primero en dar ejemplo. Vemos también en el icono que está rodeado de la roca, del río que fluye del Yer, y también el Padre Champañat, que tiene en sus manos el Hermitage y que nos lo ofrece a nosotros para que hoy seamos constructores. El capítulo general nos ha ofrecido un itinerario que era fundamentalmente ponernos de manera activa a la escucha del Espíritu y viviendo la sinodalidad. Un itinerario que tiene 3 pasos. El primero, volver a casa. Volver a casa es volver a nuestra identidad, a nuestras raíces, a lo que nos vincula, volver también a nuestra profundidad, a lo que nos mueve y también a conectarnos con el misterio que nos habita. Volver a casa abriendo ventanas. El segundo paso nos invitaba a mirar y contemplar la realidad que nos rodea en este mundo y en este momento actual. Volver a casa, abrir ventanas, y el último paso era la invitación a transitar ríos de vida, es decir, a buscar y proponer esas líneas de acción que pueden orientar y encaminar al Instituto Marista en los próximos 8 años. Fruto de esta reflexión, de esta escucha, les proponemos a todos los maristas 5 llamadas con unas actitudes a vivir para que estas llamadas se hagan fecundas. También unas conversiones, unos cambios que tenemos que hacer, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir en los próximos años como maristas. Y por último, unas estrategias que serían los caminos que invitamos a seguir para que estas llamadas puedan hacerse realidad. Les ofrecemos como fruto de este camino todos los participantes del capítulo, las 5 llamadas, unidas a 5 actitudes que viviéndolas nos ayudarán a vivir las llamadas, unido a unas transiciones o conversiones, dónde estamos
y a dónde queremos llegar en los próximos años. Y por último, unas estrategias que serían los caminos a seguir para que se hagan vida en cada uno de nuestros contextos estas llamadas que intuimos como fruto del Espíritu para los maristas. Estas llamadas fueron ilustradas de una manera muy expresiva y muy profunda por el hermano Danilo, al cual agradecemos su dedicación y el aporte que ha dado al capítulo general. La primera llamada es constructores de una cultura vocacional. Ahí podemos ver el dibujo que lo ilustra. Es una invitación a apasionarnos de nuestro proyecto de vida, a vivirlo con plenitud, a generar nueva vida y a cuidar nuestra vocación. La segunda llamada es la relacionada con la espiritualidad, constructores de una espiritualidad viva, encarnada, transformadora y centrada en el Maestro de Nazaret. La tercera llamada se vincula a nuestra identidad de hermanos y hermanas, constructores de comunión. Podemos contemplar la mesa de la Balá y manos que tejen esta comunión. Una comunión hecha de compasión, hecha de humanidad y hecha también de ternura y perdón. La cuarta llamada nos invita a vivir un liderazgo servicial y profético, constructores de una manera de servir y de gobernar el instituto que sea transparente, participativa, colaborativa. Un instituto que se gobierna desde el aporte de todos y que nos invita a caminar juntos. Y la quinta llamada se vincula a nuestra misión. Sembradores de buena noticia. Sí, como hermanos y hermanas, la invitación es a que seamos buena noticia para todas las personas que entren en contacto con nosotros. De manera fundamental, los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes con quienes compartimos y de manera especial con los más pobres y frágiles de nuestra sociedad. Así que estas llamadas nos invitan a recuperar los fundamentos que hemos heredado del Padre Champagnat en la construcción del Hermitage y que nos invita en este momento de la historia a ser constructores de un nuevo Hermitage. Marista de Champagnat, te pido ánimo, valentía y determinación audaz para acoger en tu vida estas llamadas que nos regala el capítulo general. Que en tu corazón, que en tus opciones puedas vivir estas 5 llamadas y que te sientas invitado, como los primeros hermanos, a ser artífice, constructor de un nuevo Hermitage en este momento de la historia, en el ahora, en el aquí y en el presente, en tu momento vital, en tu misión cotidiana, en todo lo que vives y lo que haces. Ánimo, cuento contigo para ser constructor de un nuevo Hermitage y siempre confiando y poniendo esta construcción en las manos confiadas de Dios y la compañía de nuestra buena Madre. Un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones.
Dios nos llama hoy a la vocación marista y nos impulsa a vivirla con pasión, como auténticos enamorados. Al entregarnos plenamente, nos convertimos en testimonio vivo del Evangelio, inspirando y nutriendo a otros para que también descubran y vivan su propia vocación marista. Generamos y cuidamos todas las vocaciones maristas. Esta llamada nos invita a una conversión del corazón y de la mente. Fomentar una cultura vocacional con un enfoque holístico y dinámico. Cultivar procesos de discernimiento más allá de la preocupación constante del número. Promover el compromiso del cuidado vocacional a nivel personal y comunitario. Fomentar en el instituto la audacia creativa que prioriza la animación vocacional. Despertar el compromiso y el entusiasmo de nuestras comunidades con todos los proyectos relacionados con la cultura vocacional. Dios también nos invita hoy a vivir una espiritualidad encarnada, centrada en Jesucristo, vivida al estilo de María e inspirada en la visión audaz y comprometida de Marcelino Champagnat. En un mundo que anhela conexión, sanación y esperanza, construimos una espiritualidad transformadora y caminamos juntos como hermanos y hermanas. Esta llamada nos invita a una conversión del corazón y de la mente. Pasar de una espiritualidad autorreferencial a una espiritualidad centrada en Jesucristo. Desarrollar una espiritualidad integradora, conectada con los jóvenes de nuestro tiempo. Crecer en una espiritualidad del corazón que no pone el énfasis en las prácticas externas. Desprenderse de una visión intimista de la espiritualidad para vivirla como un camino compartido. Superar los modelos teóricos y abrazar una vida de fe basada en la experiencia. Nos sentimos llamados a ser una comunidad compasiva y cimentada en Jesucristo. Una presencia humanizadora y capaz de transformar la realidad del mundo del que formamos parte. Somos un hogar para todos y cuidamos a cada uno. Esta llamada nos invita a una conversión del corazón y de la mente, abrazar una experiencia de comunidad generadora de vida, abandonar el individualismo y crecer en una convivencia fraterna y humanizadora, construir una comunidad que vive como una auténtica familia, que acoge la diversidad y es flexible en las estructuras. Apostar por una comunidad que evita el aislamiento y vive relaciones sanas. Pasar de una comunidad autorreferencial a una profética. Potenciar la escucha generativa en nuestras relaciones.
Estamos llamados a impulsar un liderazgo servicial y profético, así como modelos y procesos de gobernanza y gestión que aporten horizontes para un futuro viable y sostenible, en sintonía con la realidad del instituto y del mundo. Inspirados por la llamada de la Iglesia a la sinodalidad, apostamos por un estilo de liderazgo que fomenta siempre la transparencia, la participación y la responsabilidad compartida. Esta llamada nos invita a una conversión del corazón y de la mente. Descartar todo tipo de liderazgo basado en la dependencia y el individualismo y apostar decididamente por la interdependencia y la corresponsabilidad. Superar posturas conformistas y caminar con audacia y creatividad hacia nuevas estructuras de animación. Elegir una mentalidad de cambio y apertura, cultivando la resiliencia y la adaptabilidad con una actitud siempre flexible y proactiva. Adoptar una visión estratégica y un enfoque integral que priorice la sostenibilidad a largo plazo. Dios nos llama hoy a ser buena noticia para los niños y jóvenes de nuestro mundo, especialmente para los más pobres y vulnerables. Vivir esta misión con audacia y esperanza nos compromete a ser corazones que acogen, manos que cuidan y mentes que crean y desarrollan una educación integral y transformadora. Esta llamada nos invita a una conversión del corazón y de la mente. Abandonar toda tentación a permanecer en lo de siempre y abrirnos a nuevos horizontes en el ámbito educativo y de servicio a los jóvenes. Rechazar visiones pesimistas de la realidad y abrirnos a la inspiración creativa que nos impulsa a hacer un mundo mejor. Optar por una educación total, multicultural e innovadora. Relacionarnos desde una interdependencia fecunda.